Hola amigos, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Hora del Terror. ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? ¿Qué es lo que en realidad pasa? Y es que se dicen tantas cosas, hay tantos misterios, pues sí, de la muerte, de qué es lo que en realidad sucede. Hay varias teorías. Por ejemplo, la más habitual, es que pues al morir nuestra alma pues se desprende de nuestro cuerpo y trasciende a un lugar de aprendizaje en el que finalmente descansa. Y hay otra teoría, por ejemplo, como la inmortalidad cuántica, que pues básicamente nos dice que cuando morimos nuestra conciencia rápidamente viaja a un universo paralelo lo más parecido posible al que vivíamos. Nuestra alma viaja a un universo paralelo muy parecido al que vivíamos, pero con ligeras variaciones. Por eso se produce el fenómeno del efecto Mandela, en el que recordamos una cosa de una forma, pero en realidad nunca fue así. Mas sin embargo, hay otra teoría que me llamó mucho la atención sobre qué es lo que pasa después de la muerte. Esta teoría dice que en realidad estamos en un bucle de nacimiento y muerte. Es decir, que inmediatamente cuando nosotros morimos, reencarnamos, pues se podría decir en otra forma, en otra persona. La luz al final del túnel no es el cielo, sino el inicio de otra vida. Al caminar hacia ella no hacemos más que renacer en el vientre de otra madre. Por eso salimos llorando. No es el primer respiro lo que nos duele, sino el recuerdo de perderlo todo una vez más. Tu familia, tus amigos, todo lo que fuiste se desvanece. Conforme pasan los años, los recuerdos de esa otra vida se desvanecen. Es decir, mucha gente que ha experimentado lo que se dice SM, experiencias cercanas a la muerte, comentan que ven un túnel de luz. Entonces estas personas, cuando van a caminar hacia el túnel de luz, escuchan, se podría decir, una voz o algún ser que les dice que aún no es su momento. Y cuando sucede esto, pues de alguna u otra forma esta persona revive, los médicos logran revivirla, pero esta persona aún recuerda ese túnel de luz que apareció al momento de que ellos mueren. De hecho, ha habido personas que relatan que al morir ellos ven, es decir, su alma se desprende de su cuerpo y ellos ven pues su cuerpo inerte. Hay personas que incluso relatan que al ellos desprenderse, su alma al desprenderse de su cuerpo, ellos ven cómo los médicos están luchando por revivirlos y ellos comienzan a flotar hacia arriba, y pues es cuando llegan a lo que es este túnel de luz. Y pues de alguna u otra forma ellos recuerdan cómo al caminar hacia ese túnel, pues esa voz les dice que aún no es su momento, que tienen cosas pendientes aún que arreglar, y pues ellos regresan. Pero lo que les comentaba antes, que hay una teoría que dice que en realidad ese túnel de luz no es el cielo, sino es el inicio de otra vida.
y al momento que tú caminas y cruzas ese túnel de luz, en realidad al momento que tú cruzas ese túnel de luz, lo que pasa es que renaces en el vientre de otra madre. Y pues al renacer, pues sales llorando porque pues tienes el recuerdo de tu anterior familia, de tus amigos, de lo que fuiste, y pues todo eso, conforme van pasando los años, pues se desvanece. De hecho, yo sí pienso que hay mucho de cierto en esta teoría, porque a mí me pasaba una cosa muy curiosa cuando era pequeño. Eso se los voy a contar más adelante, pero sí que he visto que hay muchos relatos de niños que dicen recordar sus vidas pasadas. Por ejemplo, está el caso de una niña la cual le decía a su mamá que ella recordaba su vida pasada. De hecho, la niña le comentaba a su mamá que extrañaba a su anterior mamá, que extrañaba a su anterior familia. Su mamá, al preguntarle que a qué se refería, que ella era su mamá, la niña le decía que sí, pero que en su anterior vida ella tenía otra mamá, una mamá que tenía el pelo muy bonito y que la llevaba a pasear al parque, y que ella extrañaba mucho a su anterior mamá. Entonces esta señora le dio mucha curiosidad y se puso a preguntarle a la niña que qué más recordaba, y pues la niña le dice que ella recuerda que su mamá la quería mucho, que la llevaba al parque, que pasaban mucho tiempo juntas, que recordaba esos viajes en el coche cuando iban a pasear al parque, que recordaba cuando la abrazaba, que recordaba los adornos de su habitación de ella, y que ella extrañaba mucho a lo que era su anterior mamá. También está el caso de otro niño que decía recordar vívidamente su vida pasada, que decía que él extrañaba mucho a su esposa y a sus hijos, que él le platicaba a sus papás que él extrañaba mucho su anterior vida, que incluso el niño a veces lloraba y decía que él extrañaba mucho a su esposa, a sus hijos, a sus padres, que él había tenido una muerte inesperada y que no se había podido despedir de su familia, pero que él los recordaba y los extrañaba mucho. De hecho, este niño fue capaz de decirle a sus papás en qué estado de la República vivía, cuál era la colonia, el número de casa, de qué color era la casa, muchísimas cosas que recordaba este niño. Entonces, lo que hacen los papás es que pues se convencen de que no son imaginaciones del niño, de que el niño no miente. Y al ver la insistencia y la desesperación de este niño de decir que extrañaba a su anterior familia, que si lo podían llevar a su anterior casa, pues sus papás deciden acceder y hacer ese viaje y llevarlo. Entonces pues planean todo. Un día deciden salir con este niño, pues el niño recordaba la dirección, recordaba dónde era. Entonces emprenden ese viaje y logran dar con la casa de este joven, que sí era del color del que él les había dicho. Efectivamente, cuando llegan y los papás ven la casa, o sea, se dan cuenta de que es tal cual, del color que les decía el niño, el número es el número que les decía el niño. Y este niño, al ver la casa,
corre emocionado hacia ella, toca insistentemente la puerta, pero nadie sale. La casa pues se ve sola, se ve con polvo, se ve como que ya lleva tiempo sola esa casa. Entonces este niño insiste en estar tocando, los papás pues lo acompañan, y uno de los vecinos, al ver pues la insistencia de que este niño tocaba ahí, se acerca y les dice que a quién buscan. Y pues ya el niño les comienza a decir, les pregunta por lo que es su esposa, que es la que vivía ahí. Y pues el vecino les dice algo muy curioso que sorprende a los papás. El vecino les comenta que hace años ahí vivía una mujer con su esposo y que tenían 2 hijos, una niña y un niño, pero que esa mujer ya tenía pues alrededor de 3 años de haberse ido de esa casa y que no se había sabido más de ella. Entonces los padres de este niño y el niño le preguntan al vecino, o sea, indagan que si no sabe a dónde se fueron o por qué motivo se fueron. Y entonces aquí es donde el vecino les dice algo que sorprende a los papás del niño y que se convencen de que en realidad lo que dice el niño es verdad. El vecino les dice que ahí vivía pues sí, la mujer con sus hijos y su esposo, pero que resulta que el esposo murió en un accidente automovilístico de una manera muy trágica, que pues prácticamente pues sí, el esposo perdió la vida instantáneamente porque el accidente fue muy fuerte, y que pues ese hecho fue tan traumático para su esposa que pues después de la muerte del esposo entró en una fuerte depresión y decidió mejor pues irse de ahí, dejar esa casa, ya que le traía recuerdos muy dolorosos, y que esta mujer pues sí, que había dicho que se iba a ir, pero más sin embargo no les dijo a dónde. Simplemente no quería ya tener esos recuerdos tan dolorosos y decidió irse de esa casa. Entonces ahí los papás se sorprenden porque pues sí, todo lo que les había dicho el niño concordaba, mas sin embargo pues el niño se notaba muy triste, muy depresivo, porque pues no pudo ver a lo que era pues su esposa y sus hijos, que era lo que él quería. Entonces pues desilusionados regresan a lo que es pues su casa. Deciden pues darle atención psicológica al niño porque pues sí, estaba muy triste. Mas sin embargo, ya al pasar de los años, conforme este niño va creciendo, pues se van desvaneciendo los recuerdos, va olvidando todo. Llega a su edad adulta y pues básicamente ya no lo recuerda. Sus papás, al preguntarle a veces sobre lo que él decía cuando era niño, él dice que sí recuerda algunas cosas, pero de una manera muy, muy lejana, que ya no lo recuerda, que es como si se hubieran desvanecido sus recuerdos. Y es que se dice que es lo que a veces pasa. Hay veces que, pues cuando reencarnas en una nueva vida, hay ocasiones en que logras recordar
no en todas las personas, obviamente no en todas, en un número muy corto de personas, al ser niños logran recordar su vida pasada. Pero eso, conforme pasan los años, se va desvaneciendo. Por ejemplo, el primer caso que les contaba de la niña que decía que extrañaba a su anterior mamá, que tenía un pelo muy bonito, que la llevaba a pasear al parque, que le contaba pues a su mamá detalles, pues se podría decir muy claros de cómo era la casa donde vivía, de cómo era su habitación, de cómo era su mamá, de cómo era su papá. O sea, y también la niña se veía frustrada, a veces triste porque ella extrañaba a su anterior familia. Entonces, son varios casos, amigos, no solo estos dos, son varios casos de niños que recuerdan sus vidas pasadas. Ahí les va mi experiencia, lo que les contaba al inicio de este podcast. A mí me pasó algo parecido de estos dos niños, solo que no tanto así como ellos, que recordara muchísimo. Mas sin embargo, yo cuando era niño, y no se me olvida, a lo mejor sí se me olvidaron algunos otros recuerdos que tenía, pero tengo un recuerdo que no se me olvidó. Yo cuando era niño recuerdo que yo me acordaba de mi anterior mamá de mi vida pasada. Y yo recuerdo que era una señora de pelo muy rizado, y a mí me daba mucho sentimiento porque yo recordaba cómo mi mamá me cargaba y me levantaba con los brazos hacia el aire y me hacía cariños. Recuerdo muy vívidamente cómo me agarraba, me abrazaba y me levantaba hacia arriba con sus brazos y me bajaba y me hacía cariños. Y es algo que hasta ahorita no se me olvida. Y yo cuando era niño, me acuerdo que me daba mucho sentimiento porque yo veía a mi mamá actual y sabía que era mi mamá, pero recordaba también a mi otra mamá y los cariños que me hacía. Y yo me preguntaba dónde estaba mi otra mamá. Y me daba sentimiento, e incluso a veces lloraba. Yo lo recuerdo, hasta ahora lo sigo recordando, porque toda mi niñez siempre me preguntaba ese recuerdo de dónde venía, dónde había quedado mi anterior mamá. Y pues ya cuando comencé a ver sobre las experiencias cercanas a la muerte, estos relatos pues de personas que dicen recordar sus vidas anteriores. Y es que si esto fuera verdad, amigos, imagínense cuántas veces no hemos muerto y hemos reencarnado. O sea, cuántas reencarnaciones no hemos tenido. Yo de hecho sí creo mucho en este tema de la reencarnación. Me inclino más en esta teoría que en la de la inmortalidad cuántica, que la de la inmortalidad cuántica también tiene cierta coherencia, pero me inclino más a esta teoría de la reencarnación, porque es como les digo, yo de niño tenía esos recuerdos, y al escuchar estos relatos de otros niños que recordaban más vívidamente sus vidas pasadas, pues ahora sí que me da mucho de qué pensar. Y también concuerda mucho con ese túnel de luz. O sea, si ese túnel de luz que vemos es en realidad la luz del hospital, y al momento que nosotros lo cruzamos,
pues renacemos del vientre de una nueva madre. O sea, y pues salimos llorando porque realmente lloramos porque pues nuevamente estamos perdiendo, pues tenemos el recuerdo de perderlo todo una vez más, de perder tu familia, perder tus amigos, de que todo lo que fuiste en tu vida anterior se desvanece prácticamente. Entonces, sí son cosas que me llaman bastante la atención. No sé qué opinen ustedes sobre este tema, pero sí es una teoría que yo pienso que sí tiene mucho de cierto, mas sin embargo no puedo yo asegurar que sea cierto. Simplemente digo que yo tuve una vivencia muy parecida a estas personas que dicen recordar vidas pasadas. Y pues siento que tiene algo de coherencia esta teoría. Mas sin embargo nadie sabemos en realidad qué es lo que pasa después de la muerte. Solamente tenemos pues ahora sí que los relatos de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que han visto este túnel de luz. Tenemos los relatos de las personas que dicen recordar vidas pasadas. Si fuera cierto esto de la reencarnación, pues obviamente nuestros recuerdos se borran porque esos recuerdos se quedaron en nuestro cuerpo pasado, en nuestro cerebro pasado. Entonces nosotros al encarnar en un nuevo cuerpo, pues tenemos un nuevo cerebro. Tal vez nuestra alma al ingresar en este nuevo cuerpo, al reencarnar, pues todavía tiene ciertos recuerdos, pero esos recuerdos se van a ir desvaneciendo conforme va a ir pasando el tiempo. Hay muchos misterios, amigos, muchos misterios, muchos enigmas detrás de la muerte. Como por ejemplo también pues está lo que se dice sobre los fantasmas, que en veces son pues almas que no logran trascender porque tuvieron una muerte dolorosa o inesperada y quedan atrapados, pues se podría decir que en esta dimensión, quedan atrapados aquí en esta realidad y quedan atrapados como en un bucle en donde repiten una y otra vez lo que les pasó, ya sea haya sido un accidente o de otra forma. Por eso en veces se dicen relatos que se aparece la mujer de la carretera en cierto lugar, que siempre se aparece en ese lugar. Es porque quedan atrapados en un bucle en el que a veces ni siquiera ellos saben que ya están muertos. Pero bueno, quería compartir este tema, amigos, sobre la reencarnación con ustedes, porque se me hace algo fascinante, algo que para mí tiene mucha coherencia. Pero díganme ustedes qué opinan sobre este tema. Pónganme en la caja de los comentarios, al igual si tienen algún relato, alguna vivencia que quieran compartir. En la descripción del video está un correo electrónico, ahí me pueden mandar pues sus experiencias. Y al igual los invito a dejar en los comentarios pues su opinión sobre este tema, que para mí se me hace pues algo, se podría decir, fascinante. Pero bueno, amigos, hasta aquí dejo este podcast. Si les gusta este contenido, porfa regálenme un me gusta, suscríbanse y compartan. De verdad que me ayudarían muchísimo para seguir trayendo este tipo de contenido y este tipo de misterios. No he estado subiendo videos muy frecuentemente debido a unas cuestiones personales, pero voy a tratar de hacerlo más seguido con temas de mucho interés
que si a ustedes les gustan estos temas del misterio, se vienen podcasts muy interesantes. Así es de que los invito a que se suscriban y me dejen su like. Y pues bueno, saludos, les deseo lo mejor de lo mejor y nos vemos en un próximo podcast.